bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 2 de febrero. Hoy la lección se titula La fiesta de Belsasar. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por el privilegio de recibir estas enseñanzas, de recibir a través del estudio de su palabra estos consejos para que mantengamos nuestra comunión con usted. Gracias, Santo Espíritu, sea nuestro Maestro. Enséñenos, Señor. En nosotros no hay sabiduría. La sabiduría está en usted. Gracias, en Jesús. Amén. La fiesta de Belsasar. Veamos qué nos enseña Daniel capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Excitado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para beber en ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que había sacado del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Veamos también qué nos dice Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. Y nos dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. La pregunta primera que hay aquí es: ¿qué tiene de malo lo que hace Belsasar? Esto que hace, ¿cómo revela su verdadero carácter? Compara sus actos con Apocalipsis capítulo 17 del 4 al 6. ¿Qué paralelismo puedes encontrar? Vamos entonces y busquemos en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Veamos qué encontramos allí. Apocalipsis capítulo 17 del 4 al 6. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús,
y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Dice que la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia. ¿Y cómo estaba la mujer? Dice, ebria. Verso 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué tiene de malo lo que hace Belsasar? Porque ni el rey Nabucodonosor se comportó de esa manera, de que cuando llevó los utensilios del templo de Jerusalén y los llevó para Babilonia, tuvo respeto para ellos, porque lo único que hizo él fue introducirlos en el templo de su Dios. Allí estuvieron. ¿Por qué? ¿Por qué Nabucodonosor lleva esos utensilios? Porque son como trofeos que son colocados en el templo de su Dios, como diciendo, tú fuiste el que venciste al Dios de los judíos. Pero con respeto lo hace. Pero Belsasar, él no. Él desafía al Dios de los israelitas, burlándose de ellos, al tomar no solamente él, sino todos los príncipes, sus mujeres y concubinas, con los vasos sagrados del Dios Todopoderoso. Así es de que dice aquí la lección, el rey manda que los utensilios sagrados del templo de Jerusalén se utilicen como recipientes para bebida. No tuvo respeto y ordenó que se utilizaran para cosas que no eran santas. Nabucodonosor se apodera de los vasos del templo de Jerusalén, pero los coloca en la casa de su Dios, lo que demuestra que al menos respeta su estatus sagrado. Vemos que Nabucodonosor sí mostró respeto para esos símbolos del Dios de los judíos. Pero no obstante, Belsasar convierte los vasos sagrados en utensilios para beber de la manera más profana. Vemos dos reyes actuando de una manera diferente. Y dice, mientras bebían de los vasos sagrados, los dignatarios de Belsasar alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ellos le daban la honra y la gloria a esos dioses. Dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Cabe señalar que se mencionan 6 materiales. Los babilonios usaban el sistema sexagesimal, un sistema basado en el número 6 o múltiplo de 6,
en contraste con el sistema decimal que utilizamos en la actualidad, basado en el número 10. Así, las 6 categorías de dioses representan la totalidad de las deidades babilónicas y, por lo tanto, la plenitud del sistema religioso babilónico. Si ustedes ven, solamente esa estatua que tenía, miramos en el capítulo 3, que tenía 60 codos de alto por 6 codos, se vuelve un múltiplo de 6, que sería, si multiplicamos altura por anchura, 60 por 6 da 360. Dentro de ese número de 360 se encuentran todos los dioses que adoraban los babilonios. A eso estaban invitando a todo el mundo, a que se adorase a los dioses de Babilonia. Pero hubieron 3 jóvenes que dijeron: no nos inclinaremos a ella, no la adoraremos. Así es de que hay esas 6 categorías. Y dice, curiosamente, el orden de los materiales sigue el orden de los componentes de la estatua del sueño de Nabucodonosor, excepto que la madera reemplaza la arcilla. ¿Qué más nos enseña? Vamos a ver qué nos dice el comentario en la lección 3 en 1. Dice: los grandes banquetes eran comunes en el mundo antiguo, pero un elemento que intriga en la historia presente es la ocasión para la masiva celebración, considerando que Babilonia estaba rodeada por el ejército medo-persa. Uno se pregunta, ¿qué pudo haber motivado al rey a dar una fiesta bajo tales circunstancias inapropiadas y peligrosas? Se han ofrecido diversas motivaciones como hipótesis. Veamos algunos. El banquete, dice, pudo haber sido una celebración del festival del Año Nuevo de la diosa Luna Sin. También pudo haber sido una fiesta de coronación para Belsasar mismo, siendo que su padre había sido derrotado en una campaña militar previa. Podría haber sido una estrategia para levantar la moral de su pueblo, dadas las circunstancias adversas, o sencillamente un intento de vivir sus últimas horas plenamente, ya que no había escapatoria del enemigo. De todos modos, cualquiera que haya sido la motivación, la fiesta revela a un gobernante arrogante y necio, incapaz de comprender la realidad y actuar en consonancia con ella. En una demostración de arrogancia extrema, el rey ordenó que los utensilios del templo de Jerusalén fueran traídos al banquete para servir al rey como vasos. Nabucodonosor los había traído de Jerusalén y los había puesto en el templo de su Dios, lo que muestra algo de respeto por los objetos sagrados. Belsasar, sin embargo, rechazó los más elementales principios de decoro en el antiguo Cercano Oriente, donde la profanación de vasijas cultivas era una afrenta, aún según las normas paganas. Y si el beber vino de los vasos sagrados no fuera ultraje suficiente, los invitados también alabaron a sus dioses mientras lo hacían.
en el uso blasfemo de los utensilios del templo, probablemente intentaban burlarse del Dios de Judá y mostrar la superioridad de los dioses de Babilonia. Eso es lo que este rey, arrogante y necio, ocasionó al ordenar que trajesen los vasos y sirviesen vino en ellos. Esta fiesta ofrece una representación adecuada de la Babilonia del tiempo del fin, como aparece en el libro del Apocalipsis. Al igual que Belsasar, la mujer de la Babilonia del tiempo del fin, sostiene una copa de oro y ofrece bebida contaminada a las naciones. En otras palabras, mediante falsas doctrinas y un sistema de adoración distorsionado, la Babilonia moderna seduce al mundo hacia el mal, como dice Apocalipsis 17, del 4 al 6, ajena al juicio que pronto caerá sobre ella. Un día, el juicio llegará. Y un día, ese juicio llegará para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor verá? ¿Qué ha ocurrido en mi vida? ¿He respetado lo que me recuerda al Dios verdadero? ¿O los he desechado? ¿No me han importado? Y no he tenido el respeto por las cosas de Dios. ¿Qué más nos enseña? Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. Nos dice la siguiente manera: se nos da la advertencia, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Hay una lección para nosotros en lo que está ocurriendo en el capítulo 5 de Daniel? Sí. Notad la influencia de sus excesos y su fanatismo en el servicio del gran obrero maestro que es Satanás. Tan pronto como el malvado tuvo al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. El pueblo comió y bebió sin dedicar un solo pensamiento a Dios y su misericordia, a la necesidad de resistir al diablo que los estaba incitando a cometer los actos más vergonzosos. El mismo espíritu se manifestó en el sacrílego banquete de Belsasar. Hubo júbilo y danzas, hilaridad y cantos, y se llegó a una infatuación que seducía los sentidos. Luego vino la complacencia de pasiones desordenadas y lujuriosas. Todo esto se mezcló en la lamentable escena. Dios había sido deshonrado, su pueblo había sido convertido en una vergüenza a la vista de los paganos. Los juicios estaban por caer sobre esa multitud infatuada y entontecida. Eso está en Testimonios para los Ministros, página 101. Cristo sometió ante nosotros el peligro de darle suma importancia a la comida y a la bebida. Él revela el resultado de entregarse a la complacencia del apetito.
Las facultades morales se debilitan de modo que el pecado no parece pecaminoso. Se toleran los delitos y las pasiones bajas controlan la mente hasta que una corrupción general erradica los buenos principios e impulsos, y Dios es blasfemado. Todo esto es el resultado de comer y beber en exceso. Esta es precisamente la condición que Él declara que existirá en su segunda venida. ¿Serán amonestados los hombres y las mujeres? ¿Estimarán la luz? ¿O llegarán a ser esclavos del apetito y las bajas pasiones? Cristo nos presenta algo superior por lo cual trabajar, y no meramente por lo que comeremos o lo que beberemos o con lo que nos vestiremos. Comer, beber y vestirse son llevados a tal exceso que se convierten en crímenes y están entre los pecados señalados de los últimos días y constituyen una señal de la pronta venida de Cristo. Es imposible presentar nuestros cuerpos a Dios en un sacrificio vivo cuando están llenos de corrupción y enfermedad por nuestra propia indulgencia pecaminosa. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 183. ¿Serán amonestados los hombres y las mujeres? ¿Estimarán la luz o llegarán a ser esclavos del apetito y las bajas pasiones? Cristo nos presenta algo superior por lo cual trabajar, y no meramente por lo que comeremos y lo que beberemos y con lo que nos vestiremos. Comer, beber y vestirse son llevados a tal exceso que se convierten en crímenes. Y vemos, dice, y están entre los pecados señalados en los últimos días. Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 183. Satanás emplea a hombres y mujeres como agentes para inducir al pecado y hacerlo atractivo. A estos agentes los educa fielmente para disfrazar el pecado a fin de poder destruir con más éxito a las almas y despojar a Cristo de su gloria. Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las Escrituras es llamado destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, atormentador y homicida. Satanás tiene muchos servidores, pero tiene más éxito cuando puede emplear a los que profesan ser cristianos para realizar su obra satánica. Y cuanto mayor sea la influencia, más elevada la posición que ocupen y mayor conocimiento profesen de Dios y de su servicio, tanto mayor será el éxito con que podrá emplearlos. Quien quiera que induzca a otro al pecado es su agente. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 128. Así es de que, hermanos, vemos que esa fiesta que celebró el rey Belsasar fue lo último para él y para su imperio. ¿Por qué? Porque no tuvieron respeto para las cosas del Dios de Judá. ¿Qué nos dice todo eso a nosotros, hermanos? Muchas veces podemos estar y ser llamados adventistas del séptimo día, pero no prestamos respeto por el santuario, por las cosas del santuario. Miramos las cosas como que no tienen santidad, que no tienen valor espiritual.
Pero aquí está, el Señor nos está mostrando, nos está diciendo que las cosas sagradas no importan que no estén ni siquiera en la iglesia, pero son santas. ¿Cómo tratamos la palabra de Dios, la Santa Biblia? ¿Cómo la tratamos? ¿A dónde la tenemos colocada? Hay veces que no nos acordamos dónde la pusimos, cuando la palabra de Dios debe de tener un lugar y debemos de respetarla porque es santa. ¿Qué sucede cuando vamos al templo, a la iglesia? ¿A qué vamos a la iglesia? ¿Vamos para mirarnos con el hermano fulano o la hermana fulana? ¿O vamos para que los hijos me dejen descansar y vayan y que los maestros los eduquen? Mientras estamos nosotros allí haciendo planes, pero no planes espirituales. ¿Cómo nos comportamos? Todas estas cosas que sucedieron para nuestra enseñanza, sucedieron y quedaron escritas, para que por medio de la consolación en las Escrituras tengamos esperanza. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a que las cosas de Dios son santas y que debemos de verlas como tal. Abajo, aquí en la parte final nos dice cuáles son las formas en que nuestra sociedad y nuestra cultura profanan la verdad de la palabra de Dios. Bueno, dijimos algunas cosas, usted puede encontrar otras. El Espíritu de Dios le puede decir qué cosas hacemos que profanan la palabra de Dios. Ahora hay otra pregunta. ¿Cómo podemos estar atentos para no formar parte de esa profanación, ni siquiera de manera sutil? ¿Cómo podemos estar atentos para no formar parte de esa profanación? Teniendo nuestros ojos puestos en Jesús, entregándole nuestra vida a Jesús. Solamente así es como vamos a poder tener nuestra vista, nuestro ser, todo entregado a Jesús. Así es de que cada uno de nosotros llevemos a la clase una idea de cómo nosotros podemos estar en el mundo, pero no ser del mundo. Podemos mantener en alto el nombre de Cristo, los utensilios de Cristo. Están varias cosas, la palabra de Dios, la Santa Cena. Hay tantas cosas que podemos nosotros darle el valor y también podemos degradarla. Pero recordemos que de todo eso nosotros daremos cuenta. El Señor a tiempo nos está diciendo qué es lo que va a pasar, de acuerdo a cómo vea los utensilios que Él ha dejado. Ha dejado la oración, ha dejado
la palabra de Dios. Ha dejado también, como les dije, la Santa Cena, el bautismo, todas esas cosas que la iglesia hoy en la actualidad tiene. Debemos de mirarlas con respeto. Así es de que, hermanos, estas cosas son las que el Señor nos está anunciando que tengamos con respeto, porque otros miran lo que nosotros hacemos. Y hay alguien que no deja sin mirarnos. Y daremos cuenta a él. La fiesta de Belsasar nos enseña que debemos nosotros de tener todo lo que está ocurriendo en nuestros días como una alerta para que tengamos nuestra vista puesta en Jesús, nuestra mente y todos los talentos que el Señor nos ha dado, para que podamos ser los obreros de Jesús. El Señor dice: la mies es mucha, mas obreros son muy pocos. Pero el Señor quiere contar contigo y conmigo para que podamos llamar al arrepentimiento a muchas almas. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos utilice, que el Espíritu Santo more en nuestra mente. Que pasen un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.